Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo otro tipo de máscaras que son las máscaras de capa. Vamos por partes primero. Bien, aquí. En el Classroom, dentro de lo que sería la clase del día de hoy, la clase número 3, vamos a tener algunas fotitos. Acá vamos a tener por afuera 2 fotos, bosque y oso. Y después nos vamos a encontrar con 2 carpetitas, una llamada collage y otra llamada York, que van a ser los ejercicios que realizaremos el día de hoy. Pero primero vamos a entender un poquito cómo es que trabajan estas máscaras. Vamos acá, vamos a abrir una foto. Vamos a hacer una de las fotos de la clase número 1, que todos ya la tienen en sus carpetitas. Y vamos a abrir esta fotito. Bien, listo. Acá, por ejemplo, tengo esta imagen. Y nosotros ya habíamos estado hablando sobre las selecciones, o sea, cómo añadir una selección, cómo restarla, cómo guardar esta selección para después volver a utilizarla en otro momento. Vamos a agrandar un poquito la pantalla. Ahí estaría. Bien. Pero hay un pequeño detalle a tener en cuenta. Nosotros cuando estamos utilizando las imágenes, generalmente hacemos lo siguiente: o le sacamos el fondo a la imagen donde estamos trabajando, o agarramos la selección que hicimos y la trasladamos a otra foto. Ahora bien, lo voy a hacer bien rápido porque es para mostrarles simplemente algo. Me voy a la opción de seleccionar sujeto. Listo, ahí ya tengo la selección hecha. Voy a copiar la imagen y voy a abrir. Vamos acá. Y vamos a abrir esta fotito. Y lo voy a pegar. Listo, vamos a ponerlo por acá. Ahora bien, una vez que nosotros copiamos y pegamos, supongamos que el trabajo, listo, ya está terminadito, lo guardo. Archivo, guardar como. Voy a dejarlo en el escritorio, fondo B. Ahí lo cerramos. Nosotros sabemos que tenemos la posibilidad de retroceder los pasos. Podemos ir a menú edición, deshacer, caso que nos hayamos confundido, nos hayamos equivocado en algo. Ahora bien, nosotros trasladamos esta imagen. Depende de donde la posicionemos. Bueno, obviamente acá no va a quedar en el aire, pero si yo, por ejemplo, lo posiciono acá, noto que tengo algunos detalles que quizás en otras partes no se veía. Como por ejemplo, nos encontramos acá con estos detallitos. Y digo, bueno, esta parte no puede estar. Así que voy acá con la varita mágica. Hago un clic donde están estos píxeles, pero primero voy a fijarme en qué capa estoy. Estamos acá en la capa 1, la tolerancia la voy a bajar un poquito, por ejemplo a 40 o a 50, y vamos a probar de seleccionar estos píxeles. Veo que se selecciona bastante. Vamos a continuar bajando la tolerancia para que no tenga en cuenta demasiados píxeles. A ver acá. Vamos acá, ahí lo suprimimos. Vamos acá, también vamos a suprimirlo. Listo. Y vamos a ir acá. Tengo activado añadir selección, por eso se seguían agregando. Tengo acá estas partes. O sea, las voy eliminando.
Vamos a ver acá, estos pixelitos también, de repente digo, ay, también los quiero borrar. Y listo, uy. Bueno, más o menos, ahí quedó. ¿Qué pasa? Capaz que el trabajo lo hice a las apuradas, no estaba prestando quizás mucha atención. De repente estoy viendo algunos detalles y digo, acá también tengo que borrar. Entonces voy con la gomita, voy con el borrador y empiezo a borrar. Vamos a borrar acá. Bien. Supongamos que vamos a hacer acá bien a propósito. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta parte. Vamos a borrar una parte importante. Y vuelvo a guardar el trabajo. Pongo archivo, guardar y se guarda. Abro la imagen al día siguiente y empiezo a ver los detalles. Digo, no me gusta cómo queda acá, quiero correrlo y quiero ubicarlo en otra posición. Y de repente empiezo a ver algunos detalles, algunas cosas. Como estos detalles que yo le borré parte del brazo. Miro mejor en detalle, quizás más despierta, y me doy cuenta que la mano, al haber intentado borrar algunos píxeles, quedó espantoso acá en el fondo. Peor si de repente está con un fondo que es blanco, todavía se nota todavía más. Lo mismo en estas secciones, que se nota que ahí está todo borrado. ¿A dónde quiero llegar? El tema es el siguiente. Yo una vez que guardo y cierro el trabajo, yo voy al menú edición, puedo deshacer las acciones que estuve realizando en el documento mientras estaba abierto. Yo fui con el borrador y eliminé los píxeles. ¿Qué va a pasar con estos píxeles que borré? ¿Qué va a pasar con estos píxeles que estaban acá y también los eliminé? Esos píxeles ya no los puedo recuperar. Al haberlos borrado, listo, ya está. Si yo me equivoqué y borré de más parte de la foto, no me va a quedar de otra que volver a hacer nuevamente el trabajo. Está bien, la parte de selección quizás no me llevó tanto tiempo, hice un clic y ya se seleccionó, pero eso porque estaba en la versión 2021. ¿Qué pasa si yo estoy en la versión CS6? Que no tengo un botoncito que me ayuda más rápido para hacer una selección. Me tomé el trabajo de hacer la selección con el lazo magnético, entonces me llevó bastante tiempo. Acá es donde entra una opción que se llama las máscaras de capa, donde nosotros hacemos una selección. Es más, voy a hacer una selección con el lazo magnético, yo sé que no queda muy prolijo. Bueno. Okay, ahí está. Y en esta parte, acá vamos a ver qué es lo que está dentro de la selección. Ahí vemos que está esto. Y acá vamos a restar selección. Y todo esto más o menos lo que ya habíamos estado haciendo. Bueno, esto es demasiado, así que vamos a sacarlo. Ahí está. Listo, entonces ahí ya tengo seleccionada a lo que es la parte de la chica. Así como está, lo mismo ocurre cuando yo hago una selección. Si en la selección me faltan partes, y voy acá a copiar, abro la otra foto, voy a abrir la misma, y acá le pongo pegar, me va a pasar esto. O sea, si a mí me faltaron partes de la selección, al traerlo, obviamente esas partecitas no se van a ver. Lo mismo, las partes que traje de más, esas van a quedar ahí. Acá, bueno, le saqué la mitad del hombro. Entonces, acá lo mismo. Yo no tengo ninguna posibilidad de, desde este documento donde yo pegué la imagen, de recuperar estos píxeles que me faltan acá. Y lo mismo acá abajo. La única opción que me puede llegar a quedar es decir, bueno,
lo corro un chiquitín para abajo y que no se vea. Ahí lo pude solucionar, pero en esta parte de acá y esta sección, ahí ya me voy a encontrar con un problema. Me falta información. Entonces en estos casos no me queda otra que eliminarla, regresar a la foto original y mejorar esta selección. Ahora bien, así como está, desde el panel de las capas, acá en el panel de capas, recuerden que si un panel no lo ven, van al menú ventana y activan las capas. Así como está la selección ya hecha, aprieto la Q y me muestra en colorcito lo que está seleccionado. En la parte inferior donde tenemos estos iconos, acá hay uno que se llama máscaras, que son las máscaras de capa. Cuando me acerco acá, hacemos un clic. Fíjense que eliminó automáticamente lo que sería todo el fondo. Pero, ¿qué pasa? Yo a simple vista, así como lo veo, eliminó todo el fondo. Pero si yo cambio el tamaño acá de las miniaturas y le pongo miniatura grande, podemos ver que ocurrió algo. Pasó algo distinto. En el primer cuadrito tengo la foto intacta, o sea, con el fondo. Y en el segundo cuadrito, que sería la máscara, me muestra la silueta, que es la selección rellena de blanco, y el fondo está relleno de negro. Esto se conoce también como canales alfa. ¿Qué es lo que está haciendo esta máscara? Tengan presente estos colores, blanco y negro, para la máscara. Lo que está en blanco es lo que podemos visualizar de nuestra imagen. Y lo que se encuentra en color negro es lo que está eliminado. Es la parte de la transparencia. Así como está, con esta máscara aplicada, voy a hacer un clic en la miniatura, o sea, donde tengo la foto, y cuando yo lo traslado vemos que se desplaza todo. Y como tiene acá una pequeña cadenita que funciona a modo de vínculo, a donde vaya la imagen va la máscara. Y se trasladan todas juntas. Voy a trasladarlo acá en el fondo. Ahora bien, ¿qué ventaja me va a dar? Pues fíjense que cuando lo traje vino todo completo, o sea, la imagen y la máscara. La ventaja que tengo es la siguiente. Voy a agrandar esto acá. Hice un clic en la doble flechita para que me muestre en dos columnas las herramientas, porque quiero mostrarles lo siguiente. Algo muy importante, este es el color de fondo, este es el color frontal y este es el color de fondo. Si yo lo tengo en distintos tonos de color, que no sean blanco y negro, hago un clic en este botoncito para resetearlo. ¿Sí? Tiene que estar así en blanco y negro. Presten atención acá en las capas. Si yo tengo la primera miniatura señalada, me la resalta con un marco blanco. Por el contrario, si yo tengo la máscara, fíjense que ahora me lo remarca con un recuadro blanco. Este pequeño borde blanco es lo que me está indicando qué es lo que está seleccionado en este momento. Si el recuadro blanco está acá, está seleccionada la imagen de la capa original. Si el recuadro está acá, está seleccionada la máscara. Dependiendo de cuál de estos dos seleccionamos, estos colores van a cambiar de posición. Si yo regreso a la capa normal, acá me dice que mi color frontal es negro y el fondo es blanco. Si voy a la máscara de la capa, se invierten estos colores. No solamente veo acá la diferencia, sino que además en la pestaña ahí me dice estás en la capa 1, y si hago clic en la máscara me dice estás en la capa 1, pero tenés seleccionada la máscara de la capa. Entonces son distintas formas de identificar dónde estamos posicionados. Esto es muy importante porque lo que vamos a hacer a continuación nos va a ayudar a recuperar o eliminar aquellas partes de las imágenes. Por ejemplo, así como está, voy a guardarlo, voy a hacer lo mismo que en el anterior.
Vamos acá en el escritorio. Voy a ponerle foto A para que no me reemplace el otro. Y lo cierro. Este lo voy a dejar sin guardar. Voy a abrir la foto A. Como les había comentado antes, ya no podemos volver para atrás porque abrimos, cerramos y volvemos a abrir el archivo. Pero mi máscara permanece acá. Ahora, en la parte inferior faltan partes. Voy a hacer un clic para activar la máscara. Y recuerden lo que les mencioné en los colores. Lo que está en color blanco es lo que visualizamos. Lo que está en color negro es lo que desaparece. Con eso en mente vamos a agarrar la herramienta pincel, que es esta que se encuentra acá. Voy a cambiar el tamaño a uno mucho más pequeño. Ahí estaría. La dureza la voy a dejar, por ejemplo, en un 70%. Vamos a ver bien qué es eso de la dureza. Y así como está con el pincel, esta herramienta trabaja con el color frontal. La opacidad me aseguro que esté al 100%. Y fíjense que por donde esté pasando el pincel, o sea, no es que estoy pintando, sino que estoy recuperando aquella información que se perdió en la selección. Y acá lo mismo, por donde pase el pincel voy recuperando aquella información perdida. Fíjense que acá me voy acercando y se empieza a ver el color verde. ¿Por qué se empieza a ver el color verde? Si yo sigo pasando, vamos a pintar, lo que estoy haciendo es recuperando la información de la foto. Recuerden que lo que está en negro es lo que no se ve, que es el fondo verde. Vamos a ver para atrás. Entonces, acá podemos recuperar sin ningún inconveniente la información que nos faltó seleccionar. Siempre la máscara activada, herramienta pincel, me aseguro que acá esté en color blanco, que no esté en gris ni tonos medios, tiene que ser blanco totalmente, blanco puro. Y ahí lo tengo. Ahora bien, ¿qué pasa con el negro? Yo, por ejemplo, acá quisiera eliminar estas partes, pero necesito el color negro. Tengo dos opciones. O con la misma herramienta pincel, reemplazar esto por color negro, o ir directamente a la herramienta borrador. La herramienta borrador trabaja con el color de fondo, que convenientemente es negro. Vamos a cambiar el tamaño. Y ahí fíjense cómo voy borrando. Es como si fuese con el borrador normal, con la diferencia que si yo elimino de más, supongamos que estoy acá, y me entusiasmé borrando y le saqué un pedazo de píxel, no importa si se borró, porque yo estoy trabajando la máscara. Voy con el pincel, me voy acá y recupero la parte que saqué. Entonces fíjense que estoy trabajando con dos herramientas: el pincel para recuperar la información y la herramienta borrador para eliminar aquellos píxeles que no quiero. Entonces, esta sería una de las utilidades que tienen las máscaras de capa. ¿Sí? Trabaja mucho con el tema de las selecciones. Entonces, si hice mal una selección, no importa, porque yo la puedo mejorar o puedo recuperar aquella parte que eliminé. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Se va entendiendo? ¿No se entiende? ¿Cómo estamos? Aquí.
Acá estamos. Entonces, tengan presente siempre dos detalles. Detalle número 1, si yo voy a eliminar o recuperar información, súper importante activar lo que es la parte de la máscara. Segundo, trabajar siempre con blanco y negro, o sea que de repente no esté así, ni gris clarito, o sea, blanco o negro. Totalmente blanco y negro, perdón. De ser necesario, siempre lo reseteamos desde acá. Y usamos las herramientas del borrador y el pincel. E incluso pueden usar los atajos de teclado. Si yo aprieto la V larga una vez sola, la V larga hace referencia a los pinceles porque es brush. ¿Qué pasa con el borrador? En el borrador apretamos la letra E y activamos el borrador, que sería iris. Bueno, mi inglés no es muy bueno, pero sería igualmente si yo dejo un segundito el cursor en la herramienta, fíjense que aparece herramienta borrador y al costadito el atajo de teclado. Como siempre les digo, no es obligatorio que se sepan sí o sí los atajos de teclado, pero sí es recomendable que se los aprendan. Les va a resultar después mucho más fácil trabajar después con las herramientas. Fíjense que estoy acá trabajando y si me equivoqué no tengo que ir y buscar la herramienta borrador. Directamente uso el atajo de teclado y ya la llamo. Bien, acá algo que quiero comentarles es lo siguiente. El tema de las opciones de dureza de un pincel. Nosotros tenemos varias opciones. Por ejemplo acá, bueno, vamos a encajar en pantalla. En este caso parece que se tildó la imagen. Sí, quedó ahí reducido. Un error de imagen. Por no haber guardado, ahí quedó. Cuando estén trabajando... aquí. Estas imágenes son de la clase 1. Están en el Classroom. Normalmente las estoy usando para mostrarles ahora. Después vamos a estar trabajando con las que se encuentran en el Classroom en la clase número 3. En el Classroom, para buscarlos, tienen que ir al apartado Trabajo de clase. Y acá van a encontrar las carpetitas, donde está la sección de tarea. Ahí encuentran siempre los archivos con los que estamos trabajando. No, de nada. Bien. Hay varias herramientas que comparten algunas propiedades. Si yo, por ejemplo, agarro el pincel y hago clic derecho, podemos ver que tenemos las opciones del tamaño. Si en algún momento ustedes están cambiando lo que es el tamaño y no les aparece en pantalla, ahí está, ya me apareció. Si le estamos cambiando el tamaño y en pantalla no visualizan el círculo, puede ser por dos motivos. Motivo número 1, por ejemplo acá no se visualiza el círculo que representa el pincel. No lo veo porque el tamaño es muy grande, o sea, es demasiado grande con respecto a las dimensiones de la foto. O puede ser que sea demasiado pequeño, en este caso es un píxel. Pero si de repente yo voy agrandándolo, fíjense cómo se va mostrando. Si esto no lo ven, es porque tienen activada la herramienta de Block Majus, o sea, el bloqueo de mayúsculas está activado. Si yo presiono la tecla Block Majus, desaparece totalmente. No importa si yo después le cambio el tamaño, simplemente no se ve. Entonces, con Block Majus volvemos a recuperar nuestro pequeño círculo para ver las dimensiones del pincel. Esto es un pequeño errorcito que puede pasarles. Ahora bien, si yo tengo activado el pincel y hago clic derecho, tenemos tamaño, dureza. Si voy al borrador,
y hago clic derecho, tenemos tamaño y dureza. Si voy al tampón de clonar, que esa es otra herramienta que vamos a ver más adelante, también tenemos exactamente las mismas propiedades. Y acá inclusive en el costadito, tanto en lo que sería el pincel y borrador, tenemos esta pequeña miniatura. Esta miniatura me permite cambiar algunas dimensiones de lo que sería el diseño de mi pincel. Yo, por ejemplo, si lo agarro desde el circulito que se encuentra acá arriba, mantengo presionado y lo arrastro hacia abajo, cambio la apariencia del pincel, dependiendo de en qué partes quiera trabajar o qué tipo de diseño tenga. Y después esta flechita que se encuentra acá me permite cambiar la orientación, o sea, el ángulo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero trabajar de esta forma con el pincel, directamente cambio la dirección y ahí voy con el pincelito. Y ya depende del tipo de trabajo que se esté haciendo. Si lo estiro, en el caso como es un círculo, da igual la dirección, porque al ser una circunferencia el ángulo es el mismo. Entonces, pincel, tampón de clonar, borrador y otras herramientas van a tener las mismas propiedades. El tamaño, obviamente ya sabemos intuitivamente qué significa, pero ahora, ¿qué es la dureza? Vamos a abrir un nuevo documento. Vamos a ver cómo es que trabaja la dureza. Voy a agarrar el pincelito, voy a cambiarle el tamaño y voy a llevarlo hasta el tope, la dureza al 100%. Mantengo presionado y hago un trazo. Ahí tengo la dureza al 100%. ¿Qué significa la dureza? Que los bordes van a estar más definidos, o sea, los bordes van a estar bien marcados. Eso es la dureza al 100%. La dureza en sí habla sobre cómo van a estar definidos, o sea, qué apariencia van a tener los bordes. Entonces, en este caso tenemos la dureza al 100%. ¿Qué pasa si la dureza yo la bajo al 0%? Fíjense que los bordes son distintos y se encuentran un poco más esfumados. Tienen como un pequeño desenfoque. Entonces, la dureza, el valor de la dureza me permite controlar la apariencia de estos bordes. Si yo no los quiero demasiado marcados, pero tampoco los quiero de esta forma demasiado difuminados, la dureza la puedo dejar en el medio, entre un 30 y un 60%, ¿no? O entre un 40 y un 75%, por ejemplo. O directamente puedo escribir y decir, no lo quiero en el 50%. Estando en el 50% es un punto intermedio, donde no está demasiado remarcado, pero tampoco está demasiado difuminado. Ahora bien, este valor de dureza no es que lo dejamos en 50% y ya está, listo, no lo volvemos a tocar más. El valor de la dureza del pincel o de cualquier otra herramienta va a cambiar dependiendo de lo que nosotros tengamos que realizar, y también va a depender mucho del resultado obtenido. Por ejemplo, acá en estas partes, vamos a buscar otra parte que le faltaba acá. Por ejemplo, en esta sección yo necesito recuperar información, así que tiene que estar en blanco, como el resto de la foto. Voy a cambiar el tamaño. ¿Qué pasa si yo tengo la dureza en 0%? Vamos a empezar a pintar y fíjense cómo ahí lo estamos pintando, y a diferencia de el acabado que tenemos en otras partes, fíjense que acá se ve como más desenfocado, cuando en otras partes más arriba lo tenemos más nítido. O sea, el resultado que estoy obteniendo no está quedando igual. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero que quede así, de esta manera suave, quiero que quede exactamente igual como está en el anterior. Entonces la dureza tengo que cambiarla.
y tengo que aumentarla un poco más. Vamos a intentar, y ahora el resultado obtenido es más o menos similar al otro, donde no está muy desenfocado y conseguimos un resultado similar. Lo mismo ocurre con la herramienta borrador. Si yo me pasé, por ejemplo acá en este caso, vamos a pintar un poquito para agregar información y digamos, bueno, yo por ejemplo acá me pasé. Voy con el borrador, me fijo en la dureza, voy a llevarla de vuelta al 0%. Tengan presente lo siguiente, estando en 0%, no solamente hacía ese efecto desenfocado, vamos a acercarnos más, sino que supongamos que yo voy a pasar por acá. Mantengo presionado y cuando empiezo a borrar, fíjense que se está borrando parte de la información. Vamos a colocarlo en esta sección para que se vea bien. Voy pasando y veo que estoy borrando no solamente esta parte oscura, sino que también estoy borrando partes del brazo. Y me lo dejo de esta manera, bien suavecito. Suavecito, desenfocado, y me falta un montón de información que borra de más. Entonces, el borrador, en cambio, si yo lo llevo más alta la dureza, cuando borre, fíjense que va a respetar la dimensión del pincel y va a borrar justito en el borde. Entonces el resultado obtenido va a ser diferente. Entonces hay situaciones en las que nosotros necesitamos que quede tal cual venimos trabajando. Si todo el borde en general se ve medio desenfocado, entonces ahí sí, la dureza la tengo que cambiar y decir, no, la dureza tiene que estar más baja. Pero si los bordes están bien definidos, ahí ya tengo que pensar en un nivel de dureza un poco más elevado. Pero igualmente se van a dar cuenta en la práctica más que nada, cuando están trabajando. Quizás ahora cuando al momento de explicárselos, quizás mucho no se llega a entender, pero después en la práctica ahí lo vamos a ver bien, en detalle. Entonces, esto era una de las cosas que yo quería ver antes de pasar a los ejercicios del día de hoy. ¿Alguna duda con la dureza del pincel? ¿Algo que no se haya entendido? No, no es necesario. Yo porque no tengo pulso, entonces necesito de un refuerzo. Pero no es obligatorio, ni indispensable tampoco. Pues si tienen buen pulso con el mouse pueden ir sin ningún problema. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora este chauchis. Vamos a pasar a los archivos del día de hoy. Vamos acá en la clase número 3 y voy a empezar con estas dos fotos. Tengo el bosque y tengo el osito. Vamos a descargar ambas imágenes. Si quieren pueden descargar también las otras carpetas. Voy a descargar esta de collage y esta de York. Va a llevar unos minutitos, unos segunditos que se descarguen. Ahí está, ahí se comprimió y ahí se comprimió el otro. Listo, ahí ya los tengo preparados. Tengan presente que si descargamos las carpetas van a quedar con esta apariencia, ¿sí? Van a estar comprimidas. Después, cuando estemos trabajando, vamos a ver cómo descomprimirlos. Una vez que los descargué, voy a abrir, vamos acá en descargas, voy a abrir el oso y el bosque. Voy a abrir los dos al mismo tiempo. Voy a trabajar primero con el oso y la idea va a ser trasladar el oso a esta foto. Les voy a dar unos segunditos, unos minutitos en caso que quieran hacer el trabajo junto conmigo, por si tienen alguna duda. Así que les doy unos minutitos para que descarguen la foto del oso y el bosque y podamos verlo. Avísenme en cuanto tengan las imágenes descargadas.
Muy bien, very good. Perfect. Un minutito más y empezamos a ver unos detalles. Muy bien, perfecto. Bueno, acá tenemos el osito. No me voy a preocupar mucho por el tema del pelaje ahora. Ya después, más adelante, en otro capítulo, veremos selección avanzada. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir con el lazo magnético. Quienes tienen versiones más nuevas pueden directamente ir a la herramienta de selección rápida, ponen seleccionar sujeto y les marca el contorno del osito. Simplemente que marque el contorno. Voy a hacer lo mismo acá. Yo voy a usar el lazo magnético para quienes tienen la versión CS6 o anteriores. Acá voy a ir con el lazo común para añadir un poquito más, añadir selección. Así queda un poco más prolija y lo mismo de este lado. Vamos acá. Y ahí más o menos lo tengo. Bien, esta parte de acá, la verdad no es, yo la seleccioné pero no es necesaria. Así que ahora la voy a sacar. Voy a trabajar solamente más que nada con la parte de arriba. Así que con el lazo, en este caso voy a restar y voy a sacar esta parte. Voy a quedar con la parte de arriba nada más. Listo. Si quiero podría dejarlo, pero no es necesario, ya que la parte de abajo no se va a estar viendo. Así que más o menos desde acá esto lo voy a eliminar. Ahí, más o menos. La mitad del cuerpo del osito. Así como está, no le voy a aplicar una máscara. Voy a dejar la selección tal cual como está acá, ya que el efecto que voy a utilizar ahora va a ser algo distinto y me va a mejorar un poquito el resultado. Una vez que lo tengamos seleccionado, lo que voy a hacer es copiarlo. Menú edición, copiar. Voy a ir al bosque y lo voy a pegar directamente, así como está. Una vez que lo tengan así, tal cual como lo tengo yo, me avisan para continuar con los detalles. Recuerden, simplemente una selección
después edición copiar, o yo puse edición copiar, pero si van con la herramienta mover y lo arrastran, es lo mismo. Y si van a ventana, organizar, dividir en horizontal o vertical y lo arrastran, es exactamente lo mismo, no hay problema. Vamos a consolidar todo en fichas. Lo importante es que el osito quede. El del lazo, para sacarlo, aprieta escape y ahí el lazo se sale. Sí, ten en cuenta, por ejemplo, voy a hacer acá nuevamente la selección. Cuando vamos a hacer una selección, en un principio activamos la opción de selección nueva y hacemos la selección. Voy a hacer ya directamente la primera parte. Listo, ahí tengo la selección hecha. Si yo necesito añadir partes que me faltaron, voy a cambiar a la herramienta lazo y antes le voy a indicar que quiero añadir selecciones, o sea, quiero añadir partecitas que me quedaron afuera de la selección. Entonces esta opción tiene que estar activada y ahí voy seleccionando. Si de repente vos estás haciendo la selección y te desaparece lo que vos ya tenías hecho, significa que tenés activada la opción nueva selección. Entonces, si yo quiero agregar, elijo la opción de añadir selección. Si quiero sacar algo que me quedó de más, ahí ya utilizo la opción de restar selección, que es la otra. Y rodeo la parte que quiero sacar. Acá abajo no se preocupen por cómo quede, no hay problema. Pero siempre cuando van a usar las herramientas de selección, fíjense dónde está activado. La primera vez va a ser nueva selección y después se fijan si tienen que ir añadiendo o quitando partes. Una vez que ya el osito esté en la otra foto, en el bosque, me avisan. Muy bien, Pericut. Perfecto. Bien. Ahora, hasta acá nosotros los collages o los montajes que habíamos estado haciendo, directamente generábamos una selección, o sea, elegíamos, en el caso del águila y las montañas, habíamos seleccionado el contorno del águila y lo pasábamos directamente, o eliminábamos el fondo y nos quedamos únicamente con el águila y lo pasamos a la imagen. En el caso de las personas, seleccionamos la silueta y lo trasladamos a un fondo. En el caso del osito, lo seleccionamos e hicimos exactamente lo mismo. Agarramos la silueta y lo pasamos a otro fondo distinto. Pero, obviamente, en este caso hay ciertas imágenes donde no queda bien. Y podemos ver estos bordes bien marcados, como si tuvieran los bordes con una dureza no del 100 sino del 500% más o menos, y dependiendo obviamente del tipo de selección que hayamos hecho, va a queda horrible.
Entonces, ahora vamos a hacer, por eso no creé una máscara de capa en la otra foto, simplemente pasé directamente para que quede de esta manera. Hay algo que se conoce, es una técnica de mezcla de imágenes, donde, si yo por ejemplo me fijo en las portadas de las películas, se utiliza mucho. Por ejemplo, acá tenemos una portada, tenemos la imagen y vemos que abajo hay un fondo distinto, pero en el medio se están mezclando estas imágenes. Entonces tenemos acá la foto que no hace un corte directo, sino que se va mezclando de a poquito con la imagen que está acá abajo, o al revés, la imagen que está acá no hace un corte y de a poquito se va mezclando con la foto que se encuentra arriba. Y así con todas las imágenes. Por ejemplo, acá tenemos estas personas y acá tenemos el fondo, cómo se va mezclando. Lo mismo acá en la portada de Rápido y Furioso. Cada personaje individualmente fue seleccionado, pero en alguna parte vemos cómo se está desvaneciendo. Acá tenemos también en Avatar la portada de Batman. Y acá lo mismo, vemos cómo se visualiza sin ningún problema y acá empieza a mezclarse. Y de repente nos damos cuenta que las portadas son todas iguales. No hay ninguna original, son todos iguales. Acá en el caso de Buzz Lightyear lo mismo. Se va mezclando la imagen con un fondo. Y ahora John. Acá también tenemos otro claro ejemplo. Tenemos una imagen que de a poquito se va desvaneciendo hasta conseguir una transparencia. Ahora bien, vamos a hacer algo similar con nuestro osito. El oso está demasiado remarcado y necesito que se genere como una especie de... que se mezcle un poquito con el fondo. En el panel de las capas hay un apartado que dice opacidad y otro que dice relleno. Si nosotros cambiamos tanto opacidad como relleno, no vamos a ver ninguna diferencia porque los dos van a hacer exactamente lo mismo. Pero después, cuando estemos trabajando con opciones de fusión, ahí la opción de relleno va a cobrar un poco más de sentido. Acá, en la opacidad, si yo por ejemplo disminuyo el valor que está en 100%, vemos cómo se empieza a generar una transparencia. Y podemos ver que en algunas partes se nota más. Y vemos la parte del bosque y al mismo tiempo estamos viendo al osito. Lo mismo en el fondo. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Entonces ahí se está generando como una mezcla. Pero hay un pequeño detalle. ¿Qué pasa? Todo se está haciendo transparente. Si nosotros vemos algunas imágenes, acá se ve transparente, semi-transparente, pero en esta parte se ve totalmente nítido. Lo mismo acá, vemos que se ve correctamente, pero más abajo ya empieza a hacerse transparente. Cosa que no ocurre con nuestro oso. ¿Qué es lo que pasa? La opacidad hace una transparencia general, o sea, una transparencia uniforme de toda la información que tenemos dentro. Así como está nuestra capita del oso, vamos a la parte inferior y le vamos a aplicar una máscara. Listo, ya está la máscara aplicada. Yo les había mencionado que tenemos el tono blanco y el tono negro. Como no teníamos ningún tipo de selección, fíjense que al aplicar la máscara, esta queda totalmente en blanco. ¿Por qué? Porque estamos visualizando todo el contenido, o sea, no falta absolutamente nada, no falta ningún píxel. Con la máscara seleccionada voy a agarrar una herramienta que es la herramienta del degradado. Antes de aplicarlo acá, voy a hacer un nuevo documento para mostrarles cómo es que funciona el degradado, antes de pasar al ejercicio. Cuando nosotros hacemos un clic en la herramienta del degradado,
En la parte superior nos aparecen, bueno, obviamente todas las propiedades correspondientes a dicha herramienta. En la primera lista, dependiendo la versión que tengamos de Photoshop, en las versiones más nuevas vamos a tener una lista un poco más importante de degradados. Bueno, el básico sería el blanco y negro o negro y transparente, tonalidades de azules, púrpuras, rosas, distintas capitas. En versiones anteriores, en las versiones CS6 por ejemplo, vamos a tener este tipo de degradados, que estos serían los clásicos. En las versiones CS6, cuando desplieguen el listado de degradados, les van a salir estos degradados que se encuentran acá. Ahora bien, a ustedes por defecto estos degradados heredados no les van a salir. ¿Qué pasa si yo quiero justo decir, ay, eso, quiero ver esos degradados que mencionó la profe? Dentro del menú ventana van a tener en versiones nuevas este apartado llamado degradados, y desde acá, o sea, desde acá vamos a hacer lo siguiente. Tenemos este botoncito que son unas rayitas, y lo que va a hacer es desplegar un menú contextual, y abajito de todo dice degradados heredados, y ahí vemos cómo se agregó una nueva carpeta. Cuando yo vaya acá a la lista, ahí voy a tener abajo de todo los degradados heredados, ¿sí? Todo lo que diga heredados significa que son herramientas que se encontraban en versiones anteriores de Photoshop. Entonces acá están los degradados predeterminados, que son los que les van a salir en versiones anteriores. Ahora, yo por ejemplo voy a dejar este que está acá en blanco y negro, y acá tenemos los distintos estilos de degradado. Quienes ya trabajaron con programas vectoriales como CorelDRAW o Illustrator quizás están más familiarizados con estos degradados. Acá en Photoshop, una vez que nosotros elegimos el estilo de degradado, le indicamos el formato. El primero es estilo degradado lineal. Me posiciono con el cursor, mantengo presionado en un punto cualquiera, y voy a arrastrar de acá hasta acá, o sea, de izquierda a derecha. ¿Cómo se va a comportar? Tal cual como está armado el degradado. Donde yo inicie el clic va a estar en color negro, y donde yo lo suelte va a estar en color blanco. Entonces mantengo presionado y arrastro, y ahí me genero un degradado. ¿Qué pasa si yo a este degradado no quiero uno de los que ya vienen acá preparados? De repente digo, no, yo quiero, no sé, un degradado que tenga el color rojo y que tenga el color amarillo. En vez de hacer un clic en la lista desplegable, hacemos un clic dentro del recuadro. Al hacer un clic dentro del recuadro, se abre esta herramienta que es el editor de degradados, y desde acá podemos cambiar los tonos de color. Por ejemplo, vamos a hacer un clic acá, perdón, acá, en la parte inferior. Voy a hacer un clic acá, voy a hacer un clic en esta miniatura del color y le voy a poner rojo. Voy a hacer un clic en este otro, y el color, habíamos dicho, iba a ser medio amarillito. Y OK. Y ahí ya tengo el degradado armado. Pongo OK y hago lo mismo. Donde yo empiece, o sea, donde yo haga el clic y en la dirección que arrastre, el primer clic va a tener el color principal. Mantengo presionado y arrastro. Entonces donde yo hice el clic, toma el primer color, y donde suelto, toma el siguiente color. Ese es el comportamiento del degradado. Se le llama degradado lineal. Bueno, voy a cambiar el tono de color. Porque se comporta de esta manera. Si nosotros observamos, vemos que hay una línea,
¿sí? Tenemos el relleno de esta forma. Las líneas pueden ser verticales, pueden ser horizontales. Fíjense que si yo lo hago muy chiquitito, queda la línea. En cambio, si mantengo presionado y arrastro y dejo una distancia, la distancia que deje es el efecto de mezcla que se va a estar haciendo. Si yo mantengo presionado y hago muy chiquitín, ahí lo suelto, fíjense que prácticamente no hay mezcla. En cambio, si mantengo presionado y estiro, más, ahí se va a estar mezclando el color. Entonces, se va a generar una línea que puede estar en diagonal, horizontal, vertical, de distintas formas, pero vamos a tener remarcado una línea. Esto sería el degradado lineal. El siguiente degradado es el radial, donde, recordemos esto, donde yo mantenga presionado va a ser el color que se encuentra acá. Mantengo presionado y sin soltar arrastro. Y en este caso me genera un círculo. Nuevamente, si yo no estiro demasiado, o sea, no genera una mezcla. Y se hace como pequeño destello. Tengan en cuenta este detalle, el degradado se aplica una sola vez. O sea, no es acumulativo. Si yo de repente quiero tener varios degradados, tengo que tener varias capas. Cada degradado va a estar en una capa distinta, pero tengan presente que se van a estar solapando uno con otro. Después en otro capítulo, cuando estemos trabajando con los modos de fusión, ahí veremos cómo mezclarlos. Pero por ahora la información se va a estar solapando. Si yo de repente quiero cambiar y decir no, quiero que en el centro sea violetita y afuera sea verde, tengo un botoncito para invertir. Entonces fíjense cómo cambio. Ahora donde yo mantengo presionado va a ser el color principal, que es el violetita, y donde suelte va a ser el color verde. Invertir nuevamente y ya lo podemos cambiar. Después tenemos el siguiente tipo de degradado, que es cónico. Es como si estuviéramos viendo una pirámide desde arriba. Después tenemos el lineal de varios colores. En este caso no lo voy a expandir mucho, voy a hacer pequeñito, y vemos que tenemos el color se repite. Y después el último degradado, que es tipo como un degradado rectangular. Me mantienen presionado y arrastran, simplemente eso. Si yo quiero más colores, en vez de decir, bueno, en vez de tener dos colores, quiero más colores en el medio, se puede hacer. Yo hago un clic y ahí ya creé un cuadradito para un color. Hago otro clic y ahí ya creé otro espacio para otro color. Un clic. Ponemos OK. Y tenemos el degradado. Entonces, así como se comporta la herramienta degradado, simplemente lo seleccionamos, mantenemos presionado y arrastramos. Dependiendo qué estilo de degradado tengamos activado, vamos a conseguir un efecto u otro. Voy a regresar acá a los básicos, blanco y negro. ¿Alguna duda con la herramienta del degradado? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, no hay un problema. Tienen que tener la herramienta degradado activada porque les tienen que aparecer las propiedades. Van acá arriba
y en vez de hacer un clic en la lista desplegable, en la lista recuerden que les van a salir ya los degradados armados, o sea, los que ya vienen predefinidos. Si yo quiero elegir mis colores, tengo que hacer un clic dentro del recuadrito. Sí, Mary, dime. No, de nada. Aquí. Mary, puedes usar si quieres el chat en caso que no funcione el micrófono. Ok. Bueno, con el degradado, una vez que ya está armado, ya lo estuvimos practicando, vamos a regresar ahora nuevamente a nuestro oso, que lo dejamos ahí en medio del cielo. Lo último que hicimos fue aplicarle una máscara a la capita. Así como está, con la máscara activada, me aseguro que acá aparezca en blanco y negro. Si de repente aparecen si aparecen colores, o sea, si de repente ven que está así, van acá y vuelven a colocarle acá, perdón. Van a la lista desplegable y buscan que les aparezca blanco y negro. O sea, les tiene que quedar de esta forma y en este orden: blanco primero y negro al final de todo. En caso que esté al revés, presionan en el botoncito de invertir. Fíjense que si yo estoy en la capa, o sea, si tengo la capa activada, el degradado cambió. ¿Por qué? Pues me dice color frontal, color de fondo, color frontal, color de fondo. Si yo activo la máscara, se invierte. Color frontal es blanco y el color de fondo es negro. ¿Sí? Súper importante para que lo tengan presente. Degradado en mano, elijo la opción de degradado radial y con toda la paciencia, cariño y amor del mundo, desde el centro, lo más importante del osito es la cara, desde el centro arrastro un chiquitín, no demasiado grande, sino que más o menos hasta el borde, hasta acá, un poquito más adentro, hasta este punto, y lo soltamos. ¿Qué fue lo que pasó? Si yo mantengo presionado y hago una selección demasiado grande, fíjense que se nota mucho esta parte. Por el contrario, si yo hago un degradado y no lo llevo hasta el tope, sino que lo dejo un poquito más cerca de la cara, de la cabecita, ahí lo suelto, entonces toda esta parte desaparece. ¿Por qué me ocurrió este efecto de transparencia si recién en un documento nuevo hicimos el degradado y me tapaba toda la capa?
No tenemos que olvidarnos de este detalle. Primero, estamos trabajando dentro de la máscara de capa. Punto número 1. Punto número 2. Fíjense que usamos las tonalidades blanco y negro. Y si yo me fijo en la miniatura de la máscara, vemos que lo que está en negro, que habíamos dicho que iba a pasar, lo que estaba en negro era lo que iba a desaparecer. Y lo que estaba en blanco es lo que íbamos a estar visualizando. Entonces, si yo me fijo bien cómo está armado el degradado, vemos que esta parte que se encuentra acá, que es lo que estamos viendo, tiene una tonalidad entre blanco y gris muy clarito. Y después el resto es como que se va esfumando y va desvaneciéndose. Obviamente yo esto lo puedo ir con el degradado y puedo hacer varios intentos. Es decir, bueno, mantengo presionado, incluso desde acá. Depende la dirección o cuánto estire. Fíjense que si es demasiado grande se ve todo. Y la idea es que haga un pequeño efecto. Más o menos ahí estaría. Les voy a dar unos segunditos, unos minutitos para que les quede. No se preocupen por los bordes si se nota demasiado. Ahora vamos a ver cómo corregirlo y cómo resaltar algunas zonas. Por ejemplo, lo que es la parte de la cabeza, el centro de la cara, quedó demasiado claro y me gustaría recuperar esta tonalidad casi oscura que tiene la imagen. Y vamos a ver cómo resolver estos detalles. Pero fíjense que si yo lo traslado, ¿ven? Acá quedó. Ya no se notan los bordes mordidos de la selección, sino que quedó bastante bien. Acá sí se notan. Y esto es lo que vamos a estar corrigiendo. Acá, máscara seleccionada, degradado seleccionado, eligen la segunda opción. A donde están los iconos, los tipos de degradado, elegimos el segundo. Y desde el centro, yo elegí por ejemplo como punto central la nariz y de ahí arrastré un poquito. No hay problema. Por ejemplo, la imagen, una vez que vos haces la selección, la imagen te tiene que quedar de esta manera. O sea, vos acá haces una selección simplemente del contorno del oso. Una vez que está la selección hecha, fui a edición copiar y después acá lo pegamos. Una vez que ya está pegadito el osito, simplemente a la capa, así como está, le haces un clic en el icono de máscara de capa. Y ahí automáticamente te va a aparecer la máscara. Solamente eso. Máscara capa seleccionada y un clic ahí abajito en la máscara. Después con la máscara así como está seleccionada, de ser necesario tengan activo siempre el panel de capas para poder verlo. Vas al degradado, elegimos radial, me aseguro que acá esté en blanco primero y negro después. Mantengo presionado en el centro y arrastro. Avísenme en cuanto más o menos ya tengan la máscara y el degradado aplicado. Muy bien, very good.
de nada. No se preocupen si el degradado radial no les quedó bien, porque ahora con lo que vamos a ver a continuación vamos a mejorarlo un poquito. Voy a expandir acá el panel lateral. ¿Cómo hago para recuperar parte de la información? Habíamos dicho que cuando estamos con las máscaras, si uso el pincel, vamos a cambiar el tamaño, no tanto. Si uso el pincel y pinto, fíjense cómo estoy recuperando parte de la información. Pero me encuentro con dos problemas. Problema número uno: estoy borrando, sí, el osito se ve más nítido, genial, pero se nota demasiado el contorno en esta parte. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo que tener presente la dureza. Acá la dureza está muy alta. Si yo la dejo bien fuerte, o sea en 100%, se va a notar demasiado. Entonces, paso número uno, bajar la dureza. Puedo bajarla a 0, puedo dejarla en 3%. En este caso la voy a bajar a 0. Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces, ahí al pasarlo, se nota que hay una diferencia, sobre todo en esta parte. O sea, se nota el contorno, pero quizás no es tanto como si la dureza estuviera en 100%. Igualmente, quiero volver a recuperar parte del color de la foto, pero no quiero que se note demasiado. O sea, no quiero que haya un contraste. Para eso vamos a estar jugando con el valor de la opacidad. La opacidad, al estar en 100%, significa que si yo estoy recuperando la información, la voy a recuperar en su totalidad. Pero yo quiero ir recuperándolo de a poquito. Entonces, acá el porcentaje de opacidad lo voy a dejar por un valor debajo del 50%, un 35 o un 40, para ir probando. Un detalle a tener en cuenta: el hecho de que yo haya puesto 35 no significa que ustedes tengan que poner exactamente lo mismo, porque capaz que un 35 a mí me gusta como queda, pero de repente dicen no, yo quiero que se note un poquito menos. Entonces los valores, eso ustedes van a ir cambiando, van a ir probando. Como les había mencionado antes, ustedes no se van a quedar siempre con un solo valor, esto va a ir variando, va cambiando. Sobre todo acá, yo no lo puedo seguir dejando en un porcentaje alto, pues si no, se va a estar remarcando. Entonces seguramente cuando llegue a las partes, estas que se encuentran acá, quizás el porcentaje de opacidad no va a estar tan alto. Entonces este valor lo voy a ir cambiando. Si lo dejo al 100%, ahí se va a notar más. Y si voy disminuyendo, de a poquito voy recuperando la información que se está desvaneciendo. Lo ideal es que vaya de a poquito. Así como con la herramienta pincel estuve recuperando, con el borrador, ¿qué pasa? Yo no quiero estos bordes que están acá, que se notan de mi selección, quiero sacarlos. Lo mismo, si la dureza está al 100%, cuando yo esté eliminando, se va a notar mucho que estuve borrando. Entonces la dureza la voy bajando. El valor lo pongo en un 0%. Entonces cuando empieza a borrar, fíjense que se crea como una mezcla.
Igual, si yo no quiero que se elimine demasiado y quiero ir borrando de a poco, entonces la opacidad la bajo un poquito más. Lo que sí tengan presente que al momento de borrar, si está en 60%, fíjense que yo estoy borrando una parte, pero no se borra todo. Tengo que volver a pasar varias veces para terminar de eliminar. Tengan presente ese detalle con respecto a la opacidad cuando están eliminando información. Voy a trabajar uno más pequeño. Voy a eliminar los bordes, estos bordes duros los voy a sacar con una opacidad del 100% para que quede así más suavecito. Lo voy a pasar todo en el borde. En algunas partes, acá por ejemplo me gusta cómo queda. Voy a hacer el tamaño un poquito más grande. Ese es otro detalle, el tamaño también lo van cambiando ustedes. Depende cómo lo quieran usar. Y acá le voy a bajar un poco más la opacidad. Si de repente borro de más, con el pincel puedo ir recuperando. Bajo la opacidad un poco más, para que no se tiene que notar tanto. Y voy recuperando la información. ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Se escucha, se escucha. Dime. Como vamos hasta acá, ¿entendió? Más o menos. Aquí. Bien. Bueno, entonces acá ya tenemos la portada de una película llamada Oso. Si uno, por ejemplo, le quiere poner texto en una capa, tenemos la herramienta de texto y a lo sumo lo que tendríamos que fijarnos antes de hacer un clic y crear el texto es el color que tiene. Y después simplemente un clic y escribimos el texto. Para cambiar el tamaño podemos usar transformación libre
Ahora tenemos oso, regreso al bosque. Listo. Ya tenemos la promoción. Súper importante, no se olviden cada tanto de ir guardando. Yo, por ejemplo, en ningún momento guardé. Por lo tanto, este trabajo, si se hubiera colgado el programa, ya estaba totalmente perdido. Si yo le agrego un texto, cada vez que hacemos un clic en la pantalla, se va a estar agregando una capa de texto. Entonces acá, por ejemplo, tengo esta capita y tengo después la otra. Son dos capas totalmente independientes. O sea, no es que están juntas ni nada. Bien. Bueno, esto sería una pequeña introducción de lo que ustedes después van a estar haciendo de tarea. ¿Por qué? Este lo voy a eliminar. Voy a guardarlo. Me gusta cómo quedó. Vamos a ponerlo así. En la clase 3 tenemos dos carpetas, una llamada collage y otra llamada short. Que ahora que estoy pensando, esta no, esta la voy a sacar. Chuchis. El de collage, si ustedes descargaron directamente la carpeta, van a ir a descargas, van a hacer clic derecho y así como está, eligen la opción extraer ficheros. Ponemos aceptar. Ahora, tengan presente este detalle. Este archivo es el archivo comprimido. Si yo le hago doble clic, me va a mostrar el WinRAR, pero me va a estar mostrando esta información. Una vez que nosotros extraemos el fichero, tenemos que buscar una carpeta que tenga exactamente el mismo nombre. Y dentro, ahí van a tener las imágenes. Y acá, este es el collage terminado. Y fíjense que van a estar utilizando las máscaras de capa y también van a tener que hacer en algunas secciones para resaltar más los colores, van a tener que utilizar los pinceles y la herramienta borrador. Ahora bien, acá tenemos unas manos. Tenemos las manos, es uno solo. Esta imagen es un duplicado que se hace. Estas mismas manos, se duplica la capa para tenerla en dos. Tienen un fondo atrás de todo que son unas hojas, que sería esta imagen. ¿Cómo es que van a trabajar? Dependiendo de la computadora que tenga cada uno. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros sabemos que la computadora se puede llegar a colgar, o sea, se traba, se tilda mucho, lo más recomendable no es traer todas las imágenes y ya trabajar con todas las fotos. O sea, yo sé que el fondo va a ser las hojas. Entonces la primera que tengo que abrir van a ser las hojas. Y acá vamos a estar trayendo el resto de las imágenes. Archivo, abrir. Acá tengo el fuego. Archivo. Y el fuego, por ejemplo, lo traigo acá. Si yo sé que mi compu es un poquito lenta, voy a trabajar en partes. O sea, traigo el fuego, me arreglo con esta imagen, le hago todas las modificaciones y listo. Una vez que terminé con esta imagen, después voy a buscar la otra. Voy a archivo, abrir. Por ejemplo, traigo el agua, lo traslado.
En este caso les va a convenir hacer una selección rectangular, porque tiene bordes blancos. Así que hagan primero un marco rectangular, no un marco radial, un marco rectangular, y después lleven la imagen, así les resulta más cómodo. Y lo mismo, trabajan acá, le hacen la máscara. Tengan presente que van a tener que trabajar con distintos tipos de degradado. Un degradado puede ser que quede mejor radial, en otro lado puede ser que quede mejor lineal. Recuerden que los tipos de degradado los van a tener acá. Les marco estos dos. Los otros muy rara vez los he usado, pero los más clásicos son los dos primeros, lineal y radial. Y van trabajando por etapas, ¿sí? Esto es si nosotros sabemos que nuestra compu es bastante lenta y se tilda. Ahora bien, si la computadora no tiene mayor problema, puedo traer todas las imágenes, las voy abriendo. Puedo abrir varias imágenes al mismo tiempo, sin ningún problema. Menú ventana, organizar. Vamos a poner en 4 hojas. Y yo sé que todo tiene que ir acá. Así que agarro el agua. Perdón, voy a agarrar las manos primero. Cierro las manos. Voy a agarrar el fuego. Paso el fuego, cierro el fuego. Voy al agua. Marco de selección rectangular, para que no me traiga los marcos blancos. Y cierro el agua. Listo. Y trabajo ya con todas las imágenes que necesito. Directamente. Tengo acá un ojito, el cual me va a permitir mostrar y ocultar las distintas capas. Entonces, si yo quiero trabajar primero con el agua, activo la capa del agua y trabajo solo con el agua. Si quiero el fuego, activo el fuego y trabajo con la capa del fuego. De ser necesario, le puedo dar un nombre. Bueno, en este caso son relativamente pocos elementos, así que no hay ningún problema. O sea, los puedo diferenciar unos de otros, pero si quieren les pueden poner los nombres. Algo que les va a pasar, porque no es que no les va a pasar nunca, les va a pasar, incluso a mí en un momento de distracción también me ocurre, es lo siguiente a la hora de aplicar el degradado. Por ejemplo, acá son ondas de agua. Vemos que tenemos un círculo, así que siguiendo con la geometría va a ser el degradado radial. Voy a degradado radial y fíjense en este detalle. Lo aplicó y me lo replicó en toda la imagen, cosa que no ocurrió con el osito cuando le habíamos hecho el degradado. ¿Qué me está faltando? Me está faltando la máscara. No tengo que olvidarme de este detalle, ¿sí? La capa, todas van a tener, menos las hojas que están en el fondo, pero todas van a tener la máscara acá. Una vez que está la máscara, ahí recién le hago el degradado. ¿Qué pasa si incluso teniendo la máscara yo lo hago y me pasa esto? Nuevamente, tengan presente qué es lo que tienen activado, si está activada la capa o está activada la máscara. Acá está activada la capa, así que me rellenó con degradado esa capa. Siempre activo la máscara. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo hacía para resaltar las partes del agua? Acá en la foto terminada se ven súper nítidas. Voy con el pincel, voy cambiando los niveles de opacidad. Si quiero trabajar y quiero ir de a poco pintando, voy disminuyendo el valor para que no se resalte tanto, y de a poquito voy mostrando partes de la imagen. Y en el centro, ahí le puedo poner el 100%. Si de repente me pasé, bueno, más allá que puedo ir edición paso atrás, o sea, puedo deshacer, la herramienta borrador también me permitía eliminar aquellas partes de la máscara que no queremos. Entonces ahí puedo ir borrando, también cambiando los niveles de opacidad.
y cuidado con la dureza. Dureza 100% se va a notar demasiado. Dureza lo podemos reducir. Y si al borrar estoy borrando mucho, cambio el valor de la opacidad para que al borrar no borre demasiado. Y son varios detalles a tener en cuenta. Por eso borré la otra carpetita, porque ya estos trabajos les va a llevar un poquito de tiempo. Entonces la idea no es que se estresen tratando de hacer los ejercicios, sino que se relajen, se diviertan, lo pasen bien y aprendan, que es lo más importante. No hay problema. Yo igual ahora ya me estoy despidiendo. Así que bueno, ¿quedó alguna duda en general con lo que vimos el día de hoy? Para acercar la imagen con el zoom tenés dos opciones. Con el navegador podés acercarte y alejarte. Desde el menú Vista, aumentar y reducir. Atajo de teclado, control más, control menos. Herramienta zoom. Acá tenemos el más y acá tenemos el menos. Si quiero acercarme, en este caso sería el más. Y vamos haciendo clics en la pantalla. Y con el menos activado, clics en la pantalla. Y si estoy con el mouse, Alt presionado y con la ruedita me voy acercando o alejando. No, de nada. Tengan cuidado cuando tienen que hacer transformación libre. Muchísimo cuidado con el tema de las proporciones, ¿sí? Ya que si yo, por ejemplo, estoy con... Vamos a agarrar la foto del osito. Si yo de repente tuve que cambiarle el tamaño, no sé, hice la selección. Vamos a hacer una selección bien desprolija. Vamos a copiarlo y quiero pegarlo en el bosque. Al usar transformación libre, acá en ancho y en alto, esta cadenita, este vínculo tiene que estar activado. Si esto no está activado, cuando nosotros estiramos, corremos el riesgo de deformar la foto. Esto no puede pasar, ¿sí? Tengan cuidado de no deformar, ya sea de esta forma o de esta manera, ¿sí? Tienen que mantener las proporciones. Así que cuando vayan a edición, transformación libre, entre ancho y alto, esta cadenita, este vínculo tiene que estar activado. Y ahora sí, si yo lo achico desde las esquinas, se mantienen las proporciones y la foto no se deforma. Esto les va a pasar con transformación libre.